encontrar con la Edad Media en su conjunto. Entonces, fíjense, dice Edad Media etapas, Edad Media etapas, y arriba de todo, después de esas etapas, además después de la secuencia de siglos, la Edad Media comprende desde finales del siglo V hasta mediados finales del siglo XV. Estamos hablando de 1000 años. En esos 1000 años, comprendidos entre el final del Imperio Romano de Occidente y nosotros en América, no solamente porque estamos en América, vamos a hablar del descubrimiento. En realidad, cuando se crea la clasificación o la expresión de la Edad Media, que es el siglo XVI, en el XV, XVI, también se hablaba bastante del final del siglo, la idea de medieval tenía que ver con una perspectiva negativa. Había una gran cultura y civilización clásica, que era la grecolatina, y la gente del siglo XV, del siglo XVI, que se veía como herederos adecuados de toda esa tradición. Y lo que decían es que en el medio, que lo de medieval, había sido un desastre. Medieval fue una expresión despectiva que se dirigía a descalificar ese mundo. Y recuerda también, como nosotros habíamos mencionado con anterioridad, dado que lo romano era lo clásico, y atento a que, ¿se acuerdan? Nosotros hablamos de lo político, dijimos que Roma en realidad queda suprimida cuando cae la parte oriental del imperio, a la cual los europeos incrementaron sus capacidades, su prosperidad y una identidad cultural propia, habían visto y denominado con otros rótulos. De ahí que se habla de imperio bizantino, de Bizancio, pero eso incluía, en eso que nosotros llamamos bizantino, se consideraba romano. Tienen una continuidad ininterrumpida con la Roma de Italia, para decirlo así. Estamos en lo que hoy sería Turquía. Por eso es que estos pensadores, autores europeos que hablan de lo medieval, en realidad hablaban del fin de la Edad Media y lo identificaban con la caída de esa segunda Roma. En 1453 desaparece ese imperio. Pero como toda periodización, las periodizaciones son, no digo caprichosas, pero opinantes. Y sobre todo además para los contemporáneos resultan muy difíciles de
de elegir y de justificar. Fíjense, por ejemplo, cosas que nos pasan a nosotros. Hay muchos que insisten, y es una explicación, la insistencia, que no es un tema menor. Por ejemplo, la llegada del hombre a la luna. Pasó hace ya 56 años. Ahora, el hombre llegó a la luna. Hay algunas cosas que cambian, pero no es que eso del hombre en la luna impactó de manera inmediata en la vida de las personas. Y de hecho, viajes a la luna terminaron en 1900, viajes presenciales, humanos a la luna. Terminaron en 1973. Hace 22 años que no se viaja a la luna. O sea, viajan robots, no viajan personas, astronautas. ¿Y por qué también les señalo esto? Porque, ahora después volvemos. El descubrimiento de América fue muy importante, pero en realidad los europeos, en la misma época del descubrimiento de América, no se dieron cuenta que era importante. Se dieron cuenta que era tan importante. O sea, América pasa a ser importante, años más, cuando descubren las llamadas altas culturas colombianas. Por ejemplo, como ha dicho el imperio inca, que los españoles iban a llegar a conocer la famosa Machu Picchu. Que no lo conocieron. Machu Picchu no lo conocieron. No lo conocieron, dice que cortaron había mensajeros que sabían que los españoles venían a colonizar y cortaron todos los canales de conexión y por eso quedó como en ruinas. Sí, Dice que va a ser un imperio. Ustedes imagínense, no se sabe muy bien lo que pasó, pero lo cierto que no conocieron, y lo cierto, imagínense todo lo que tal vez todavía no se conoce. Hay quienes dicen que alrededor de esto, de que los últimos incas se refugiaron o se instalaron, más allá de que también esas poblaciones, en el momento en que llegan los europeos, estaban en un proceso de expansión bastante reciente. El incremento del territorio de manos del Tahuantinsuyo era de hace 40 años, 50 años. Y parece ser que algunos sucesores, no me acuerdo cuál era, Atahualpa, el último, se habrían instalado en la zona de la selva. Claro, parece ser que la selva se comió todo, para decirlo de alguna manera. Algunas de las cosas que tienen que ver con culturas que para nosotros son sorprendentes, no es que son para nosotros, muchas de esas tienen que ver con la preservación. La admiración que nosotros le tenemos a los egipcios tiene que ver con que están las pirámides, están las tumbas. Esas tumbas se han conservado porque están en un clima desértico. Si vienen al medio de la selva, recién ahora, por ejemplo, los occidentales tenemos una idea de los templos de Angkor y de otros lugares fabulosos en Camboya, Vietnam, Tailandia, pero mucho de eso se ha perdido. De la misma manera que también hay muchas pirámides y templos mayas que recién ahora porque están tapadas por la vegetación y habrá que ver cuáles son las vidas culturales. Pero en realidad en el momento del descubrimiento de América, ustedes piensen en lo siguiente. Por ejemplo, Colón llega a América en 1492, los portugueses ya saben que existe algo que es América y que puede ser que toque para ellos, y recién 8 años más tarde mandan a Álvarez Cabral hoy es el Brasil. Pero, digamos, los efectos a veces en su momento no son, y de hecho también pasan estas cosas, que a veces en algún tratado, incluso en el siglo XVIII, negocian cosas como dicen, ¿cómo que van a arreglar este pequeño territorio por esta porción? Porque funcionalmente... Por los intereses. Pero por los intereses que vamos a decir, funcionalmente la gente no estaba midiendo este territorio. O sea, devuelve todo lo que hoy es Río Grande do Sul, por ejemplo, a cambio de la colonia del Sacramento.
que nosotros, porque en realidad, a posteriori, no en ese momento no había conciencia de todo lo que significaba, la globalización del mundo quedó revelada. Uno dice, la globalización, ese fenómeno de la globalización, lo único que tiene de nuevo la globalización de la cual se habla hoy, lo único, es la elección. El mundo está globalizado desde ese tiempo. ¿Qué quiere decir la globalización? Claro. ¿A qué se refiere las transacciones Pero instantáneas? no solamente las transacciones, sino que los efectos son inmediatos. Inmediatos, a veces en plazo de minutos, y otras veces 24 horas, 28 horas. Sube la bolsa de Shanghái y hay inmediatas consecuencias en la producción de cacao en Costa de Marfil. El tipo se desayuna y dice, ¿por qué me rajaron hoy? Porque hubo un ñato que hizo no sé qué cosa allá. Y en la época del descubrimiento de América, esto pasaba en 6 meses, 2 años. Por ejemplo, ¿por qué es que hay, entre otras cosas, mucha gente que le gusta ciudades centroeuropeas, realmente, qué bonita ciudad que está ahí, una maravillosa arquitectura? El mundo centroeuropeo era muy rico antes del descubrimiento de América. De hecho, la gran riqueza de Chequia era la producción de plata. Cuando se descubre América, entra en una decadencia de la que en realidad nunca terminó de salir, más allá del refinamiento de sus metales, de sus siderúrgicos. Ustedes imagínense, ¿cuántas personas hablan checo? 10 millones de personas están metidos adentro de un cuchitril, y lo que más le ha dejado Chequia al mundo es la palabra robot, nada más. La palabra robot tiene un checo, así más o menos era el corazón de la economía europea, el descubrimiento de América aprovechó mal. Fíjense también una cosa, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea. A ver, traten de buscar, a ver si encuentran en internet, una imagen de una moneda de Potosí, de la seca de Potosí. Ustedes habrán oído hablar alguna vez de esto de cara o seca. ¿Sí? Pero en particular no sé si la seca de Potosí pone, porque a veces pone, digamos, primero seca con C es el lugar de acuñación. Por eso tiene cara, una moneda, o sea, la cara es la efigie del rey de un lado, la casa de la moneda del otro. Cara, no sé. Y cada seca tenía como un sello. Como si ustedes también, por ejemplo, si ven, nosotros en algún momento tuvimos una casa de moneda que tiene moneda, para poder comprarnos en el extranjero, nueva, cargamos una casa de moneda, pues si ustedes ven los billetes de la moneda dólar, van a ver que hay unas letritas en el billete, que tienen que ver con que no hay una casa de la moneda norteamericana, sino que, no puedo decir, Memphis hay una, Minneapolis hay otra, entonces A, B, C, esas son las secas del
Entonces, sí, ahí. Esto de acá. Esa es la seca de Potosí. La efigie de la seca de Potosí. El sello de Potosí. Fíjense algo que vos lo tenés grande acá. Mostrarle lo demás. Acá hay que tener un poquito de imaginación. ¿Pero qué les hace acordar? ¿A qué símbolo? Al signo del dinero y del dólar. Y no es una cuestión de imaginación. No es que, uy, es parecido. No es que es parecido. El signo dólar viene del real de A8. El real de A8, acá hay una. Nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros no sabemos una de las cosas, yo diría, la cosa más extraordinariamente beneficiosa que trajo la Revolución Francesa fue el sistema métrico decimal. Esto de las medidas que van de 10 en 10. Sirve para las distancias, sirve para los pesos, y para un montón de cosas. Entonces, a nosotros nos parece que es muy normal. Metros, kilómetros, litros, medida de capacidad. Antes de eso, había sistemas muy anárquicos o por lo menos complejos, que es lo que pasa con el sistema de medidas norteamericano. Galones, libras, onzas, pies, yardas, millas, que no encajan en una lógica de, bueno, no sé, uno diga, bueno, tantos pies son exactamente. Entonces, algo parecido también pasaba en el sistema monetario castellano. En el sistema monetario castellano, un peso era un real de A8. ¿Qué significaba? Un peso valía 8 reales. La moneda de un peso era una moneda de plata con la que se podía comprar bastantes cosas. Un trabajador en el mundo indiano cobraba aproximadamente entre 8 y 10 pesos. Y con 8 o 10 pesos, un grupo familiar vivía modestamente, pero vivía. Ustedes tengan una idea. Vivía en los lugares, pero acá, en el Río de la Plata, la carne era muy barata, una vaca se podía comprar por 10 pesos y medio. Una vaca entera, o sea, no puedo decir un tipo cobra 10 pesos. Y bueno, porque claro, 10 pesos a nosotros no se busca, ni a nosotros no se busca. Entonces, ¿se entiende? O sea, esto es, con 10 pesos, entonces, un real de A8 era un peso y una persona cobraba 8 pesos, cobraba 64 reales. Esa moneda circuló por China, por la India, por todo el sudeste asiático, por los Estados Unidos y de ahí original Europa. Fíjense esto, como una cosa que va, que viene, nos habla de esto, de un mundo globalizado. Entonces, el descubrimiento de América no solamente es importante para nosotros por una cuestión regional, sino que con el descubrimiento de América, aunque los contemporáneos no se dieron cuenta en ese mismo momento, el mundo está globalizado. ¿Sí? Entonces, para nosotros, vamos a tomar fin del Imperio Romano, descubrimiento de América. Muy bien. A eso lo llamamos Edad Media.
también, como sucede en muchas cosas, más allá de los impactos que los contemporáneos puedan o no tener, que además se van cruzando, lo cierto es que es muy raro que las cosas cambien de un día para el otro de una manera. Las cosas van cambiando despacito. De ahí que la Edad Media, esos 1000 años que aproximadamente duran ese periodo, los historiadores lo parten en 3 porciones. Una primera porción es la temprana Edad Media, es lo que está más hacia la izquierda. Temprana Edad Media. En esa temprana Edad Media, los contemporáneos no eran muy conscientes de que la romanidad se había extinguido o que estaba en tránsito de desaparición. No eran conscientes de esto. Pero claro, acuérdense de lo que estábamos diciendo, que el Imperio Romano de Occidente, en realidad, habían pasado cosas más dramáticas para los romanos antes de eso. Por ejemplo, el saqueo de Roma en el año 410. Eso fue una cosa muy dramática. Después hubo un imperio galo-romano, muy efímero, o sea, un montón de, digamos, incertidumbre, crisis. En el año 476, la formalización del fin del Imperio Romano de Occidente no fue, sin embargo, parejo con alguna gran modificación en la vida cotidiana de mucha gente. Entonces, era como algo que se va derivando, que se va transformando muy paulatinamente. Entonces, esta temprana Edad Media, para el conjunto europeo, se la hace extender más o menos hasta el último intento que termina fracasando de recreación del Imperio Romano, que es el de Carlomagno. Entonces, en general, en Europa Occidental, más o menos se habla de temprana Edad Media hasta el año 800. En el caso español, en cambio, peninsular, ibérico, con más precisión, el fin de la temprana Edad Media, o la temprana Edad Media y su final, se identifican con la presencia visigoda y con el final de la presencia visigoda. Entonces, y ahí sí el cambio fue bastante abrupto. Nosotros lo vemos como abrupto, los contemporáneos quizás no lo vieron tan marcadamente así, pero en el curso de 10 años, los visigodos son sustituidos como la principal autoridad de la península ibérica por los musulmanes. Por eso, para nosotros en nuestra historia del derecho argentino, temprana Edad Media, radicada geográficamente en la península ibérica, la asimilamos
con los visigodos. Para nosotros, en la Edad Media, es visigodos, pero si es visigodos, es hasta el año 712 en que rompen los musulmanes. De 711. Pero no importa, o sea, nosotros decimos que se sabe que es el 711, eso está muy bien. Comienzo del siglo VIII. O sea, en vez de finales del siglo VIII, comienzo del siglo IX, que es el resto de Europa, el fin de la temprana Edad Media se extiende hasta comienzo del siglo VIII. Ahora después vamos a decir algo más sobre esto, pero ahí comienza la siguiente etapa, que es la alta Edad Media, temprana Edad Media, alta Edad Media. Esta alta Edad Media es la época quizás más diferente de lo que nosotros imaginamos con respecto al Europa. Hay varias cosas ahora que vamos a mencionar, ¿no? La alta Edad Media, además de ser una época en la cual la Europa de ese momento, primero que se empieza a formar el concepto de Europa se acuña más o menos en este momento, pero el territorio europeo y la civilización que posteriormente se va a identificar como Europa ocupaban en el contexto del mundo el lugar que hoy ocuparía el África. Europa es pobre, débil, rudimentaria y tosca en sus instituciones, objeto de invasiones, por ejemplo, invasión musulmana, y esta es la época, para los que les gustan las películas, contenidos, la época de los vikingos. Los vikingos no se ven a sí mismos, ni los europeos los ven como europeos, más allá de que se han cambiado, pero vienen de afuera de la cultura europea, mantienen cultos paganos, son grandes saqueadores y enemigos de esa cultura europea. Entonces, Europa está a la defensiva, alta Edad Media. Fíjense que en general en el cine, cuando les presentan algunas, cuando nosotros pensamos en el mundo medieval sin saber de historia, tenemos un cambalache entre están distintas imágenes, situaciones, pero en general la Edad Media idealizada no es ni la temprana ni la alta Edad Media, sino la baja Edad Media. El palacio idealizado de Walt Disney, que a su vez es el palacio idealizado por el rey Ludwig II de Baviera, en Neuschwanstein, no se dice bien, que es un castillo trucho. El castillo de este rey de Baviera lo hizo hace 170 años, no es un castillo de época. Pero tiene que ver con eso, enormes castillos, grandes catedrales, edificios emblemáticos y espectaculares. Todo eso es de la baja Edad Media, en un momento de lo que todavía no había mencionado. En cambio,
real, que es propio de la literatura, muchas de las imágenes que la novela, posteriormente el cine, aplicando también lo que dice la literatura, proyectó en El Señor de los Anillos. Tolkien era profesor de literatura medieval. Muchas de las cosas que Tolkien dice en El Señor de los Anillos, son fáciles, literatura, de ficción. Sin embargo, está tomado de poemas y relatos de la alta edad media. Entonces, esta cosa de pueblos chiquitos, de gente en pequeñas aldeas y cosas por el estilo, es lo que más representa o refleja el mundo alto medieval. Fíjense que ahí en el cuadrito dice, la temprana edad media, en el caso exclusivamente ibérico, tiene que ver con los visigodos y con los derechos de los visigodos. No hay visigodos en otros territorios europeos, excepto en algún momento bastante breve en Francia. Este cuadrito que tienen ustedes es un cuadrito muy acotado a una geografía, no es extensible a toda la geografía europea, y dice debajo derecho visigodo. Se trata de una combinación de derecho romano vulgar. Nosotros no habíamos insistido tanto en esto, se los dije que no existía, así que lo remarco ahora. Por derecho romano vulgar se entiende el derecho de uso popular, tal vez de menor densidad intelectual. ¿Se acuerdan cuando hablé de esto, de que la gente hoy sabe más sus derechos de lo que sabía hace 50 años? El derecho romano vulgar tiene que ver con eso. El derecho que se usaba todos los días. No, justamente el derecho clásico es un derecho erudito, muy sutil. Este es el derecho de la gente todos los días, así como pasa, que la gente no sabe nada de derecho, pero se muere alguien, ya sabe que los hijos se los igual, cosas por el estilo. Eso es derecho civil vulgar, para decirlo. De vulgar no lo desmerece, no es criticar, bueno, sí, pero tiene que ver con ese conocimiento básico, pero muchas veces operativo. Supongamos lo siguiente, también dentro de lo que pueden ser posiciones o historias contrafácticas. En ese género literario y cinematográfico que es el de las escenas posapocalípticas. Si desapareciese todo orden, y no hubiese más sociedad en la Argentina, más o menos se traduce casi sin Estado, sin orden, somos una sociedad casi ya posapocalíptica, no necesitamos el apocalipsis para empezar. Tengan la absoluta certeza de que no es que, ¿qué pasaría con la propiedad privada? ¿Qué pasaría con el matrimonio? Más o menos, y habría matrimonios predominantemente monógamos, habría orden sucesorio. Esto está muy mantenido. La sociedad tiene un cierto orden, no necesariamente digo que esto sea bueno o que me guste, puede que sí, puede que no, pero digamos, hay una cuestión de que lo que es privado, aunque no aceptado. Es como que tiende a veces una sociedad como a regularse de cierta forma. Y además, a regularse. Y además se acepta. Hay cosas que son a veces novedosas, que son alternativas, que son... Ya lo vamos a hablar en algún momento en el curso. Pero fíjense, esto del orden sucesorio, lo vamos a volver a mencionar, creo que es uno de los temas que suelo mencionar. Ustedes fíjense lo siguiente, puede gustar más, les puede gustar menos,
está bueno que la universidad sea un espacio de reflexión alternativa. Para hacer las cosas de todos los días. Está la academia, ya desapareció, ustedes van a escuchar en la cultura, se hablamos de la academia Pitman. Eran academias de capacitación. Entonces son cursos necesarios, pero muy simples. Vos tenés que hacer esto, convertirte en tornero mecánico, soldador de no sé qué cosa, tomar 3 cursos de 2 o 3 horas. La universidad está para plantear. Y ahí vienen estas cosas así, alternativas que a veces cambian el orden jurídico. Pero fíjense lo siguiente. A nosotros nos han incorporado a un debate sobre las autopercepciones. Ahora yo me percibo de tal manera. No te puedes percibir de la manera que quieras. Entonces la percepción a partir de la sexualidad. El profesor está bien, yo digo ni que está bien, no. Voy a decir algo que no es muy políticamente correcto en este año. En otro ámbito capaz que es muy correcto. Pero la autopercepción es un disparate. Un disparate que cuando alguien haga la historia del siglo XXI, del siglo XXV, la gente ahora, así como planteo esto que me deja muy fuera de cierto, y a veces posiciones así absurdas son necesarias. O sea, es como el corsi y el ricorsi. Entonces, que la posición sobre las autopercepciones como tal, filosófica y antropológicamente, sea un disparate, no quiere decir que no sea muy oportuno para recuperar situaciones de vulnerabilidad, de maltrato, de depresión, que encuentran un sustento conceptual que, más allá de su debilidad, permite la tutela de derechos humanos que estaban aplastados o desconocidos. No sé si se entiende el tema de la argumentación a la que quiero ir. O sea, la fundamentación teórica es débil, pero ha sido muy oportuno para visibilizar un montón de cosas que necesitan otro tipo de protección, otro tipo de justificación, no otro tipo de protección. Necesitan la protección, pero... Entonces, ¿por qué digo esto? Y porque vos te encontrás, no, yo me autopercibo, qué bien, me autopercibo, ¿no? En un curso, pero una cosa casi me morfaba. Bueno, ¿qué va a pasar cuando alguien se autoperciba que no es padre? No me autopercibo, pero tenés 3 pibes y tenés que pagar los alimentos. No, pero yo no me autopercibo padre. No, pero esto no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? Si te podés autopercibir, ¿se entiende? O sea, las lógicas, porque las lógicas, acá nuestro amigo Maximiliano se ríe, pero ahí, sí, o sea, nosotros, si somos, ahora, por ejemplo, ¿por qué no? No, pero es que si lo vamos a aplicar, lo tenemos que aplicar. No, es que para materias no. Bueno, y ahí nos encontramos con esto. O sea, ustedes se van a encontrar, ahora es el derecho, ya no es el derecho de familia, es el derecho de las familias. Cada familia, lo constructivo. Claro. Se reformó el vínculo jurídico entre dos sujetos. Ahora, vos podés creer que sos un tiburón, que sos lo que sea. Te moriste, perdiste. No podés decidir a quién carajo le tenés hijos. No, para eso defensa de la familia. Porque al final lo que te encontrás es que con la guitarra no se jode. Y si el viejo era un viejo choto y no me quería, pero se murió, perdió con mi hijitus. Me tiene que dejar la naranja porque soy mi hijo. Se acabó la autopercepción.
O sea, autopercibiste para lo que quieras, pero te moriste, clic. ¿Está? O sea, fíjense, ahí está. O sea, ¿qué más lógico sería para una sociedad que habla y se llena la boca de la autopercepción que la completa libertad testamentaria, teniendo interés superior de la familia? Ahí parece que estás hablando con la conferencia episcopal argentina. No, estás hablando con el tipo que no se quiere quedar afuera del hijo superior. Bueno, fíjense en este tipo de cosas que también ahí tenemos una expresión muy profunda y arraigada de lo que es derecho civil vulgar contemporáneo. El orden sucesorio tiene que ver con la descendencia y se acabó. O sea, tendrían que hacerle un lavaje de cerebro a 3 generaciones de argentinos con electroshock, por supuesto, y algún tipo de sustancias estupefacientes reforzadas para cambiarle eso en la matriz. ¿Entiendes? Eso es derecho civil vulgar. Bueno, había un derecho romano vulgar que tan fuerte era que desaparece la autoridad romana y ese derecho no desapareció. Se mezcló, cambió, se diluyó en cuanto a sus elementos sutiles, perdió refinamiento, pero no desapareció. El derecho de la temprana Edad Media es, por eso, ese derecho mestizo. Ya para la época de la Alta Edad Media, y particularmente en el caso ibérico, lo que nosotros tenemos es que hay una sociedad muy frágil, muy de supervivientes, que ha ido creando estructuras jurídicas rudimentarias hechas en la práctica cotidiana y desprovistas o casi totalmente desprovistas de vínculos con algún tipo de expresión erudita. O sea, hay un sentido a veces de equidad popular que no tiene que ver con las aéquitas romanas, tiene que ver con esto es mío, lo otro es tuyo, yo tenía una vaca, vos devolvés otra vaca. Es como si dijésemos el sentido de justicia que hay en la Alta Edad Media es como estar en la reunión de consorcio de nuestro edificio sin presencia de abogado. Acá está Josecito, el que era colaboraba y le tenemos que pagar, y al revés. No, porque el sindicato exige que no se quede. Pero si este turro no hizo muy. Entonces hay que explicarle que en realidad nuestro amigo Santa María consiguió algunas cosas que hay que escapar, porque si no, vas a juicio y te quedas sin un. ¿Sí? Cuando la gente dice, pero ¿cómo tenemos? Sí, tenés que pagar esto. Y hay una idea de equidad natural, diríamos, no filosófica de Santo Tomás de Aquino o de Aristóteles, sino de si no hizo nada, porque le tengo y no porque se firmó tal cosa, y ahí vienen los grandes problemas entre el sentido de justicia primario, básico, visceral, y lo que el derecho dice que a veces sí, a veces no. Entonces, eso es lo que pasa en la temprana Edad Media. Perdón, en la Alta Edad Media. Fíjense, no sé si alguna vez escucharon
una frase que tenía de un enorme romanticismo. ¿Quién se emocionó con el romanticismo? Un alma noble y espiritual o castigada, capaz, por el romanticismo. Contigo pan y cebolla. ¿Alguno de ustedes escuchó esa? Es una frase que tiene que ver, bueno, nuestro amor es tan noble y tan intenso que somos, claro, que somos, estoy dispuesto, más que contigo pan y cebolla, no es el esa es la más. Porque lo que voy a morfar es pan y cebolla, y se acabó, y me la van. No, esto es una frase. Así vivía la gente en la temprana edad, o la Edad Media. Y si ustedes se ponen a ver, o intentar tener una lectura antropológica del folclore europeo, que es el que está detrás de la literatura infantil. La literatura infantil de ahora, de personajes creados, de personajes así ficticios, bastante amables, o no amables, pero por lo menos que viven en una esfera de comodidad. Ahora, en la literatura profunda, europea, medieval, tenés unos casos terribles, más que de crueldad, que la hay, de necesidad. Caperucita y el lobo se quieren morfar a la pendeja esa. Se morfó la vieja y se morfa la pendeja. Y cayó Hansel y Gretel. Es tal la pobreza de los padres que dicen, estos pendejos, metámoslos por ahí. No tenemos para darle de comer, le tenemos una miga de pan, pues claro, los pibes morfan como última nueva, nos sobran dos pibes. ¿Y dónde los llevamos? A una vieja caníbal que se morfa a los pendejos. Imagínense, claro, vos te pones a ver esto y la historia es terrible. ¿Está? O sea, la historia es terrible porque nos habla de una sociedad que está realmente sobreviviendo y que no tiene tiempo para sutileza, no tiene tiempo para las fantasías. La fantasía no existe, zafar el mundo de la alta Edad Media, que es una Europa que está sobreviviendo y zafando, porque no le queda otra. Ustedes imagínense lo siguiente. Ustedes imagínense lo siguiente. ¿Cómo vivía la gente en esa época? Los que tenían suerte y vivían en un lugar más o menos protegido y guarecido, vivían en una construcción cuyas ventanas no tienen vidrios. Imagínense invierno, se cagan de frío con esas nevadas de mierda, adentro de un lugar oscuro con una vela, con un fuego. Y en lo que hace el lugar de cama, que no es una cama, duermen juntos 5 o 6 tipos a darse calor, no por amor ni por algún tipo de cultura swing, sino porque se cagan de frío. Entonces tenés que estar ahí, sobreviviendo con una baranda, porque no se bañaban nunca, comiendo salteado. Realmente cuando dicen, ay, qué lindo es el mundo medieval, mira, lo mejor que le podría pasar a ese hijo de puta, es decirle, hijo de puta, anda a vivir ahí y no vuelva más, porque eso era una mierda. Y entonces el derecho era lo que había, una cosa así, muy simple. Ya vamos a ver, como dice en el cuadro, una cosa muy consuetudinaria.
armada a partir de prácticas muy simples, muy sencillas, muy básicas. Ya vamos a hablar acerca de esto, pero que nos quede claro, tenemos un segundo periodo que es de la Alta Edad Media, que en el caso de la península ibérica, que se anticipa 100 años, iría más o menos desde comienzo del siglo VIII hasta aproximadamente mediados del siglo XII, comienzo del siglo XII. Estamos en el 1100, 1150. Y a partir de ese momento viene la Baja Edad Media, que para nosotros va a ser un momento especialmente significativo, porque las bases del derecho contemporáneo son de esa época. El cambio en la cultura jurídica se produce en la Baja Edad Media, y nosotros hoy todavía estamos transitando a niveles muy profundos, muy sutiles y muy, a veces, muy ocultos en los pliegues del discurso. Estamos continuando o reaccionando con respecto a lo que se arma en la Baja Edad Media. La manera de ser abogado, en buena medida, sigue adherida a estas prácticas y a estas actitudes que son de la Baja Edad Media. Por ejemplo, la construcción del concepto de autoridad jurídica viene de la Baja Edad Media. La categoría de la opinión, la opinio doctorum, que asume formas alternativas. Cambian los juristas y cambian las opiniones, pero lo que no cambia es la manera de argumentar. Ha cambiado poco. Por ejemplo, usted lee un libro que en la nota al pie de página dice: sobre este punto están a favor fulano, mengano y sutano, y en contra fulano y mengano. Esa forma de exponer, justificar, pretender construir criterios, bien, trabajo. Por eso para nosotros la Baja, ustedes, vos y como es Gaspar, que no está, que hablaban de si faltó en esa materia,